Espero que ya te encuentres mejor, Alex, de tus enfermedades. Aunque después de decir lo del COVID nos dijiste que ayer estuviste jugando a pádel y creo que eso se llama agujetas. Pero bueno, esto es otro tema. Bien, llegamos hoy ya al último día. Hemos estado durante casi todo el curso, hemos estado con esta serie que hemos titulado Transformados, en la cual hemos estado viendo cómo el creyente es transformado y cómo se da esa transformación en nuestra vida. Os invito a que busquéis en vuestras Biblias esta cita que tenéis aquí en pantalla, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 18, ir buscándolo en vuestros dispositivos o en vuestras Biblias de papel, y ahora lo leeremos. Pero antes de leerlo me gustaría recordar un par de conceptos que normalmente planean sobre nuestra mente cuando estamos hablando de cambiar o de ser transformados. El primero es ese dicho popular que dice que la gente nunca cambia, que para bien o para mal las circunstancias tan solo muestran cómo una persona siempre ha sido. Hay quien dice que el poder, que el dinero cambia a las personas, y otros dicen que no los cambian, que tan solo los muestran como siempre han sido. Hasta tal punto creemos que la gente no cambia, que cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice que ha cambiado, pensamos que nos quiere engañar o que nos quiere vender algo. Pero por otro lado hay otra realidad también, y esta es una realidad psicológica, que dice que para cambiar tienes que querer cambiar, que tienes que tener la voluntad de cambiar. Sin embargo, también es cierto que muchas veces, aun queriendo cambiar, vemos que esos cambios son muy difíciles en nuestra vida. Y vemos que estamos siempre atascados en las mismas luchas, en los mismos problemas, y parece que nuestra vida no va a ninguna parte. Así que entre que la gente nunca cambia y entre que también vemos que los cambios son muy difíciles en nuestra vida, corremos el peligro de acabar frustrados o, peor aún, pensando que esto de la transformación es algo teológico, algo teórico, pero que en la vida cristiana que esto no se da. Y yo te quiero preguntar a ti, si estás aquí en esta mañana escuchando, ¿crees que la gente puede cambiar? Por ahí se oyen nos o sí. Yo sí que creo que la gente puede cambiar. De hecho, estaba pensando, sería ridículo que yo estuviera hoy aquí si no creyera que la gente puede cambiar, porque siempre la palabra de Dios nos lleva a cambiar, ¿no? Así que, y muchos de aquí somos el ejemplo de cómo Dios nos ha cambiado. Así que vamos a leer este pasaje en 2 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 6, y dice así: el cual asimismo, está hablando de Cristo, dice así que Cristo asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ahora viene el versículo que ha leído Alex también. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a repetir este último versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aunque en esta mañana nos vamos a basar solamente en este versículo,
he propuesto leer todo el pasaje porque es muy difícil entender el significado de este versículo sin saber de lo que Pablo está hablando. Siempre que vayas a la Biblia y veas un versículo y veas que pone por tanto, por lo que, o pero, o cualquier partícula, necesitas saber de lo que está hablando. Y aquí lo que está hablando Pablo, lo que hemos leído hasta ahora, es un concepto muy claro. Está hablando de que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. El antiguo pacto es el pacto que Dios estableció en el monte Sinaí cuando dio las leyes grabadas en tablas de piedra y le dijo al pueblo de Israel: cumple estas leyes y vivirás. Y el nuevo pacto es el que se inicia a través de la obra redentora, expiatoria de Jesucristo en la cruz, en el cual ya no se dice cumple esto y vivirás, sino vivirás por fe, vivirás por gracia. Y lo que está diciendo es que el nuevo pacto es infinitamente superior al antiguo pacto. Por ejemplo, un par de ejemplos nada más. Dice en el versículo 6 que el pacto antiguo es el de la letra, el nuevo pacto es el del espíritu. Y dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra era la ley, y lo que nos está diciendo es que la ley no puede salvar a nadie. Así que en vez de ser una fuente de vida, se acaba convirtiendo en una fuente de muerte. ¿Por qué? Porque la ley nos revela el problema del ser humano. Y nos revela algo que ya todos sospechamos y muchos sabemos, que es que todo ser humano es pecador. Nadie puede cumplir los estándares de Dios. Y si estás aquí en esta mañana y a lo mejor nunca habías oído esto, tengo esta noticia para ti. Todos, tú y yo y todos, somos pecadores, porque esto nos lo dice la ley. Ninguno podemos cumplir la ley. Así que la ley nos indica el camino, pero lamentablemente no nos provee de la solución. Yo veo el antiguo pacto, imagínate como un GPS que lo pones en el coche. El GPS te da las indicaciones exactas, precisas, te dice cómo llegar a un sitio, pero el GPS no te lleva. Si tu coche se estropea o tu coche no tiene gasolina, el GPS no va a hacer nada por ti, solo te indica cómo llegar. Y ese es el antiguo pacto. Te dice cómo llegar, pero no te provee de salvación. Pero el nuevo pacto es en aquel en el cual cuando un pecador llega a Cristo en arrepentimiento, Cristo no solo le salva, sino que el Espíritu Santo viene a morar a su vida y le vivifica y le regenera. Así que el nuevo pacto trae salvación, el antiguo pacto trae condenación. También dice, porque lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Y ahí Pablo nos está llevando a aquella escena, ¿recordáis? Cuando Moisés está en el monte y dice que vio la gloria de Dios y luego al bajar dice que su rostro resplandecía. Pero, yo no sé, quizá tienes en tu versión de la Biblia igual pone lo que se desvanece, tuvo gloria, porque está diciendo que esa gloria que había en el rostro de Moisés desapareció. Pero dice que mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? ¿Quién es el que permanece? Cristo es el que permanece. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su gloria no disminuye, no se desvanece jamás. Y luego también nos dice, porque nosotros sabemos que Moisés pidió contemplar la gloria de Dios, pero Dios solo le permitió tener una visión parcial, limitada de la gloria de Dios, pero dice en este último versículo que nosotros podemos mirar esa gloria a cara descubierta. Así que tenemos un privilegio mucho más grande que Moisés, porque nosotros podemos ver esa gloria a cara descubierta. Juan 1,14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este es el contexto en el cual Pablo está diciéndolo, y así que ahora vamos a volver a leer este versículo. Y dice, por tanto, ya sabemos a lo que se refiere con ese por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, hoy vamos a hablar de transformación, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es porque este nuevo pacto es mejor, es por lo que podemos ser transformados, porque ya no solo se nos indica el camino, sino que ahora tenemos el poder para ser transformados. Y vamos a ver algunos aspectos de la transformación del creyente en este versículo. En primer lugar, que la transformación es lo natural en el creyente. En la versión que yo he leído pone somos transformados, quizás si tú tienes alguna otra versión, quizá lo pone en lo que sería más fiel la traducción del griego,
es en presente continuo, estamos siendo transformados, ¿vale? No dice fuimos transformados ni seremos transformados, sino estamos siendo transformados. Es decir, es el estado natural del creyente. El creyente no está estático, está dinámico, siempre cambiando, ¿vale? Estamos en un proceso de transformación. Así que una señal de que eres hijo de Dios es que estás siendo transformado. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe se tiene que evidenciar por frutos. Y esos frutos son el fruto del Espíritu, que hemos hablado mucho este año, es nuestra transformación. Así que a veces vemos personas en las que Dios hace grandes cambios, hace transformaciones y decimos, wow, lo que Dios ha hecho con esta persona, y alucinamos y le damos gracias y gloria a Dios y está bien, pero en cierta manera no debería sorprendernos tanto, porque es lo natural. Lo que de verdad nos debería sorprender es un creyente que no esté siendo transformado, porque Dios nos escogió para ser transformados. Dios no nos escogió, que sepas que las personas que están aquí no es que Dios las ha escogido porque era de lo mejorcito que había en el mundo. No, éramos pecadores y somos pecadores. Y Dios no nos escogió porque éramos santos, sino para hacernos santos, para santificarnos. Y Dios está cambiando al creyente desde el mismo día que lo salva hasta que estemos con Él. Y probablemente lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Dios nos está transformando porque Dios no quiere creyentes. Quédate con esta frase, parece así aislada, si le dijéramos aislada diríamos, ha dicho una barbaridad. Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos, que le sigan, que le obedezcan, que formen otros discípulos. Por eso es por lo que estamos siendo transformados, es lo natural en el creyente. Segundo punto, estamos siendo transformados, es más que obvio, a la imagen de Cristo. Dice este pasaje, este versículo, que estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿En qué imagen? En esa imagen que vemos a cara descubierta. ¿Y cuál es esa imagen que vemos a cara descubierta? Es la imagen de Cristo. Vimos la gloria de Dios en Cristo. Así que estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es decir, no es un versículo que aparece de manera aislada, sino que hay toda una teología detrás. Hemos sido escogidos, hemos sido creados y hemos sido salvados con un solo propósito: parecernos a Cristo. Este es el propósito, no nos podemos quedar en pasos anteriores. El propósito es parecernos a Cristo. Me encanta cómo expresa esto Jesús a sus discípulos. En Lucas capítulo 6, ¿recordáis cuando Jesús ha subido al monte y ha estado orando al Padre y después baja y elige a sus discípulos? Y el mismo día, el primer día que elige a sus discípulos, les dice esto: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que si los discípulos no sabían, ¿por qué nos ha elegido? Se lo está diciendo, os he elegido para que seáis como yo. Y ese es el objetivo, y ese siempre ha sido el objetivo. El problema es que a veces los cristianos cambiamos o desenfocamos nuestros objetivos. Y nosotros vivimos la vida intentando ser felices. La semana pasada nos hablaba Jaume Llenas que uno de los problemas para sentir gozo en medio de la prueba es que tenemos unas expectativas equivocadas y pensamos solo en nuestra comodidad. Nosotros vivimos en el reino de la comodidad y nosotros somos el rey. Este es nuestro objetivo, pero esta nunca ha sido la agenda de Dios. El objetivo de Dios no es hacernos felices, sino hacernos como el Maestro, porque este y no otro es el objetivo del Evangelio. A veces planteamos el Evangelio como si todo girara en torno al ser humano, como si Dios desde el inicio de los tiempos trazara un plan cósmico solo para mi bienestar. Y aunque es cierto que Dios nos ama tanto
que nos ha salvado, aunque es cierto que nos ha dado perdón, salvación, vida eterna, esperanza, propósito, significado, paz, gozo, todo esto nos lo ha dado el Señor, pero este no es el objetivo del Evangelio. Me explico. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Y después de crearlo le dijo, multiplicaros y llenar la tierra. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Para que reflejara la gloria de Dios. Porque ese es el objetivo de Dios, su infinita gloria desplegada por toda la creación. Porque toda la creación refleja la gloria de Dios. Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que todos los ríos, los mares, los bosques, las montañas, los valles, todo eso está reflejando la gloria de Dios. Los planetas, las estrellas, las galaxias, el firmamento entero está reflejando la gloria de Dios. Y cada vez que Dios, si miras en Génesis, cada vez que Dios creaba algo decía, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué era bueno si el ser humano aún no estaba creado? ¿Por qué era bueno? Porque le estaba dando la gloria a Dios. Ah, pero Dios quería más. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algo que refleje la gloria de Dios en esta tierra. El problema es que el pecado distorsionó esa imagen de Dios. Y ahí es donde entra el plan de la cruz. El plan de la cruz, el plan del Evangelio, no es hacernos felices, que nos hace. Es restaurar la imagen de la gloria de Dios en el ser humano. El plan del Evangelio es un pueblo esparcido por toda la tierra, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Un pueblo esparcido de toda la tierra, de personas cuyas vidas se parecen tanto a Cristo, que reflejan más la gloria incluso que el universo entero. Es como, permitirme la expresión, no quiero decir nada desagradable, es como toda la tierra llena de pequeños Cristos, ¿vale? Reflejando la gloria de Dios por todas partes. Ese es el objetivo y por eso estamos siendo transformados, porque tenemos que ser restaurados a la imagen de Cristo, porque solo de esa manera le damos la gloria a Dios. Ahora bien, como decía, muchas veces no vemos esos cambios en nuestra vida y necesitamos entender un tercer punto, que es que la transformación del creyente no es automática, es un proceso. Dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es esto? De un grado de gloria a otro grado de gloria. Es decir, cada vez hay más gloria en nosotros. ¿Y qué es la gloria? ¿Quién es la gloria? Cristo es la gloria. Así que es como si dijera, cada vez hay más de Cristo en nosotros. En un proceso paulatino, cada vez hay más del carácter de Cristo en nuestra vida. Y necesitamos recordar esto, porque lo que está cambiando dentro en nosotros no es nada externo, es nuestro interior. Y eso requiere tiempo, porque tú un hábito lo puedes cambiar. Dicen que un hábito, no sé, 40 días y tienes un hábito. ¿Sí? Pero el hábito es algo externo. ¿Cambiar el carácter de alguien? Por eso la gente dice que la gente no cambia, porque eso es algo muy lento, es un proceso, pero ese es el problema, que a veces pensamos que es instantáneo y vivimos en la cultura de lo instantáneo, ¿vale? Y ese es nuestro problema. Hago clic y en una hora tengo la compra en casa. Como la pizza me tarde más de media hora, estamos perdidos. ¿Sabes cuál creo yo que es una de las experiencias más devastadoras, dramáticas y desesperantes para un ser humano? Un wifi lento. Le haces clic, como tarde 5 segundos, clic, 1, 2, 3. ¡Ah! ¿Qué pasa con este wifi que no funciona? Porque queremos las cosas al instante. Hago clic y tengo lo que quiero. Pero con nuestra transformación hay que tener paciencia, no funciona así. Es cierto que nuestra justificación, es decir, el momento en que vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, en el momento en el que nos damos cuenta de nuestro pecado que nos ha revelado la ley y vamos a Cristo en un instante, en un momento, y si estás hoy aquí debes saber eso, que en un momento, en un instante, si vas y te entregas a Cristo, en un instante Dios te declara justo. Y esto es algo que se hace instantáneamente. Pero no ocurre lo mismo con nuestra santificación. Ese es un proceso.
Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero creo que hay una paradoja muy interesante en la vida cristiana, y es que cuanto más avanzas en santidad, menos santo te sientes. Cuanto más te acercas al Señor, cuanto más te acercas a la luz del Evangelio, aquellas zonas oscuras de tu vida empiezan a brillar y dices, uff, si en vez de avanzar parece que vaya para atrás. Recuerda que es un proceso. Ahora, también es importante recordar que es un proceso en el cual tenemos que hacer algo, ¿vale? Y es algo, quiero recordar algo que ya sabemos todos, y es que la edad cronológica de una persona no tiene por qué coincidir con su grado de madurez. Hay gente que alardea, es que yo llevo 20, 30, 40 años de creyente, ¿y qué me estás diciendo? Es como si me dices que hoy llueve. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene absolutamente nada que ver. Y es que la transformación es un proceso, pero es un proceso en el cual tenemos que hacer algo, en el cual no podemos estar pasivos. Y ahí es donde entran en juego, ¿el qué? Las disciplinas que hemos estado hablando. Yo no sé, ¿cuántos de aquí hacéis deporte? Muchos hacéis deporte. Algunos, por ejemplo, hacéis CrossFit. ¿Verdad que sí? Por aquí hay algunos que hacéis CrossFit. Y ahora os invito a que, yo lo pienso a veces con la bicicleta, os invito a que penséis en el primer día que hicisteis ese deporte. Yo miro para atrás y digo, guau, yo era un pringao. No sabía, es que me reventaba en 5 minutos. Y ahora te ves donde estás y dices, guau, ahora estoy bien, ¿no? Estás bien. Pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? No solo han pasado años, ¿vale? Han pasado años con una disciplina. Y eso es lo que realmente nos dice cuando nos dice que es un proceso. Si tú no haces nada, si tú no te disciplinas, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10 años, volveremos a estar aquí y tú estarás igual, pero con el ardeo de que tendrás 10 años más de creyente. Pero estarás en el mismo punto. Y creo que tenemos que romper ese paradigma que hay en muchos creyentes, un poco en todos, que piensan o pensamos que la justificación, que nuestra salvación del infierno es la meta, ya está todo logrado, cuando para nada es la meta, porque nunca fue ni siquiera el objetivo ese. Ese en todo caso es el punto de partida. Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos significa que hay que hacer algo, hay que estar disciplinándonos. Así que es un proceso gradual. Lo que pasa es que no nos desanimemos, porque a veces es tan gradual que no nos damos ni cuenta. Yo estaba pensando, mira, en ocasiones salgo con bicicleta por las mañanas, siempre os tengo que hablar de bicicleta, siempre tengo que hacer a veces, bueno, os voy a decir la verdad, yo busco la anécdota de la bicicleta y entonces monto el sermón alrededor del tema. Bueno, no es broma, bueno, no sé, pues pensad si es broma o no, cada uno sabrá. Pero salgo por las mañanas, siempre tengo que salir muy temprano, salgo con bicicleta y casi durante todo el año cuando salgo es de noche, noche cerrada. Entonces yo me pongo unas luces parpadeantes delante y detrás para que me vean. ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo de un par de horas estamos a pleno sol y las luces a mí se me olvida apagarlas y ahí siguen encendidas. ¿Por qué siguen encendidas? Porque no ha amanecido de golpe. Ha sido tan gradual que yo no me he dado ni cuenta. Y eso es exactamente lo que pasa en la vida cristiana. Y hay un versículo en Proverbios que Salomón lo expresa muy bien. Dice, mas la senda de los justos son los hijos de Dios, la senda de los justos es ese camino que estamos recorriendo, ese proceso en el cual vamos de un lugar a otro. Dice que ese proceso de transformación, la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ha llegado el día perfecto y tú no te has dado ni cuenta. Así que no nos desanimemos, estamos en medio de un proceso que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Punto 4. La transformación siempre se da en conexión con otras personas, con una comunidad. Dice nosotros todos, ¿vale? Primero, cuidado con ese todos, porque ese todos te implica a ti también. A veces pensamos, no, los que se tienen que transformar son los que predican desde aquí, o tu líder de jóvenes, o el que lleva el grupo de fe, o el que no sé qué. No, son todos. Pero es que luego dice nosotros, y cuando habla en nosotros está hablando en clave comunitaria, ¿vale? Tanto en el antiguo pacto eran los hijos de Israel, y en el nuevo pacto, ahora, ¿quiénes somos esos nosotros? Somos la comunidad del nuevo pacto, ¿vale? Yo después cuando
escribí esta frase y digo, esto me suena un poco al Señor de los Anillos. Pero somos la comunidad del nuevo pacto. Además, igual que la comunidad del anillo, tenemos un objetivo. La comunidad del nuevo pacto, eso es lo que es la Iglesia. No son personas del nuevo pacto, es la comunidad del nuevo pacto. Así que, si por un lado la transformación es un proceso, por otro lado es un proceso que siempre se da en comunidad. Si tú te aíslas y te quedas en tu casa, es probable que puedas incluso llegar a conocer la Biblia de memoria, pero no vas a crecer sin una comunidad, sin un grupo donde compartir esto. Ayer estaba pensando en cómo crecían los creyentes en la iglesia primitiva. A veces decimos, yo oigo hermanos que dicen, necesitamos volver a la iglesia primitiva. Gente dice, voy a plantar una iglesia como la iglesia primitiva. Yo siempre pregunto, ¿como cuál de ellas? ¿Como Éfeso, como Corinto? Porque eran todas muy diferentes. Pero bueno, este es otro tema. Había una cosa que todas tenían en común. Crecían alrededor de la palabra. ¿Vale? Ayer estaba leyendo el capítulo 17 de Hechos. Para mí es un capítulo magistral. Me encanta ese capítulo. Cuando ves cómo Pablo predica el Evangelio, es que Pablo era el amo. Lo dejo en solo, la otra palabra no la pongo. Pero es que era el amo. O sea, cuando va a la sinagoga predica de una manera, a los judíos les predica de una manera, luego va a Atenas y dices, ¡guau! Ha cambiado el estilo de predicación, pero no compromete el Evangelio nunca. Pero en medio de ese capítulo 17 hay una escena que a todos nos gusta mucho, y es que Pablo y Silas van a una ciudad que se llama Berea. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa ahí en Berea que nosotros siempre decimos que tenemos que imitar? Predican la palabra, ¿y qué es lo que hacían los de Berea? Recibían la palabra y dice que cada día escudriñaban las Escrituras a ver si lo que les estaban diciendo era cierto. Así que los de Berea oían y luego iban ahí y empezaban a ver si lo que ha dicho es verdad. Y nosotros decimos, esto es lo que hay que imitar. Solamente esto tiene un problema, que es que con toda probabilidad los de Berea no tenían una Biblia. De hecho, si tenían algo era el Antiguo Testamento, pero casi con toda probabilidad no tenían una Biblia. Me explico. Era súper raro que una persona pudiera tener en su casa para su familia todos los rollos manuscritos del Antiguo Testamento. Nadie los tenía. Esto era algo elitista, reservado para muy pocos. Así que no, los de Berea no tenían una Biblia. Pero ¿sabes qué tenían? Tenían una comunidad. En este caso era una sinagoga. Y ahí en la sinagoga sí que estaban los rollos de la Biblia. Y quizá yo creo que hoy esto nos choca, culturalmente nos choca. ¿Por qué? Porque yo creo que vivimos en la era de los recursos cristianos infinitos. Es decir, yo creo que la definición de infinito se refiere a los recursos cristianos que existen. Puedes perderte de lo que hay. Hoy todo el mundo tiene una Biblia. ¿Qué digo una Biblia? 20 Biblias. La Reina Valera, la versión internacional, la catalana, la otra, la de letra grande, la de letra pequeña, pasta dura, pasta blanda, la de referencias, la de dibujos, la Biblia del pescador, la Biblia cronológica, la Biblia en un año, la Biblia en hebreo, en griego, tenemos de todo. Pero espérate, luego entra en YouTube. Tienes miles y miles y miles de sermones, podcasts, estudios bíblicos online, seminarios, tenemos de todo. Y esto es súper grande, esto es maravilloso, pero tenemos que tener cuidado, porque por el camino podemos estar perdiendo algo muy grande, y es que se crece en comunidad. Ahí mira los de Berea, iban a la sinagoga, ¿a qué? A la lectura pública de la Biblia, la escuchaban, y después la debatían, conversaban sobre ella. ¿Verdad que os suena de lo que estoy hablando? De juntarnos alrededor de las Escrituras y ver juntos a nuestro Señor y Salvador a través de las Escrituras y crecer juntos. Pero no solamente necesitas la comunidad en cuanto a la teología, sino sobre todo en cuanto a la práctica. ¿Cuál crees que es una de las mayores evidencias de madurez espiritual o transformación? Yo creo, por lo que dice la Biblia, que la mayor evidencia de nuestra transformación está en la forma en que nos amamos. Dice en Juan, el Evangelio de Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si te encierras cada día en casa y lees mucho la Biblia. Eso debes hacerlo, ¿eh? No, cuidado, ¿eh? Ahora no vayamos a donde no estamos, ¿eh? Pero así no es como conocerán. ¿Cómo conocerán? Si tuvierais amor los unos a los otros.
Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué es lo que hace su amor? Se perfecciona en nosotros. ¿Cuándo se perfecciona su amor? ¿Cuándo somos perfeccionados? ¿Cuándo somos transformados? ¿Qué condición? Si nos amamos unos a otros. Así que la Iglesia, esta comunidad del nuevo pacto, es nuestra escuela de amor. Aquí es donde aprendemos a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Aquí aprendemos a gestionar conflictos, aprendemos a tolerar, aprendemos a respetar, aprendemos paciencia, templanza, aprendemos humildad, aprendemos a amarnos. Y esto necesitamos una comunidad. Así que busca personas con las que crecer juntos. Si estás hoy aquí ya estás en el lugar adecuado, pero busca personas con las que compartir tu fe. Quinto punto, vamos a intentar ir más rápido. Solo queda uno más aparte de este. Algo que todos sabemos, y es que nuestra transformación es una obra del Espíritu Santo. Dice que somos transformados como por el Espíritu del Señor. En algunas otras versiones pone por la acción del Señor, que es Espíritu. Así que es más que obvio, no sé si tú estás intentando ser transformado con tus propias fuerzas, pero tengo que decirte que no es un asunto tuyo, no depende de ti. Bueno, algo sí, ahora veremos. Pero mira, nuestra transformación, nuestra salvación consta de 3 etapas. Y ninguna de ellas el ser humano hace nada, ¿vale? No tiene nada que ver con nosotros. La primera es nuestra justificación, en la cual somos salvos, y el Espíritu Santo es el que nos regenera y nos hace nuevas criaturas, no lo hacemos nosotros. Nuestra santificación también es una obra del Espíritu Santo, y nuestra futura glorificación, sospecho que ninguno de nosotros nos vamos a poder glorificar a nosotros mismos, es una obra del Espíritu Santo. Así que no tiene nada que ver con nosotros. Y esto es muy interesante y creo que vale la pena tenerlo presente, porque cuando estamos hablando de disciplinas, corremos el peligro de pensar que en las disciplinas está la clave, pero las disciplinas en sí mismas no tienen poder para nada, porque recordemos que lo que está cambiando es algo de nuestro interior, ¿vale? Si quisiéramos cambiar algo externo con disciplinas, por ejemplo el deporte, con disciplinas, si tú empiezas y te machacas en el gimnasio, al final acabas, como dicen los jóvenes, mazao, ¿no? Aquí, que es un six-pack, bíceps, todo, y esto es externo, y eso machacándote lo haces tú mismo. Pero aquí estamos hablando de la transformación del carácter, es la transformación del alma. ¿En serio creéis que alguien humano puede hacer esto? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y llevar fruto es sinónimo de ser transformado, es el fruto del Espíritu. A veces pensamos que llevar fruto es hacer muchas cosas. No, llevar fruto es llevar el fruto del Espíritu. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya lo hemos dicho muchas veces. Arranca una rama de un árbol, cuídala todo lo que quieras, dale todas las disciplinas que quieras, que jamás llevará fruto. Así que es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? Necesitamos poner nuestra vida en un contexto, en un marco, en un ambiente donde el Espíritu Santo pueda actuar. Si estás en un ambiente de pecado, permitirme la expresión, ahí no puede actuar el Espíritu Santo. Tienes que poner tu vida en un ambiente donde el Espíritu Santo pueda actuar. ¿Y cuál es ese marco? Mira, en este versículo solo hay una cosa que deja aquí a la responsabilidad del creyente para ser transformado. Dice que nos transformamos contemplando al Señor. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, así es como somos transformados. Y repito que podemos mirar a cara descubierta y que tenemos un privilegio más intenso, más personal, más directo que el que tuvo Moisés, porque podemos ver el esplendor de la gloria de Dios. Y tú preguntarás, ¿cómo vamos a ver el esplendor de la gloria de Dios? A Dios no se le puede ver. Antes hemos leído el versículo cuando hablamos del amor, empezaba diciendo, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo vamos a ver
esto. ¿En serio me dices que podemos ver más gloria que la que tuvo Moisés? Para nada podemos ver más gloria que la que tuvo Moisés. Déjame que os avance 3 versículos más adelante, no lo hemos leído por tiempo, pero en el capítulo 4, versículo 3, Pablo dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Resumo, este versículo está diciendo que el Dios de este siglo, que Satanás, hace algo con los incrédulos para que no les resplandezca algo que a los creyentes sí nos resplandece. ¿Y qué es lo que nos resplandece? Me encanta la expresión, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El lugar donde podemos ver a Cristo es en el evangelio. El lugar donde podemos ver la gloria de Dios a cara descubierta es en el evangelio, porque vemos en el evangelio, podemos ver a Cristo. Y Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Así que cuando tú abres las Escrituras y observas a Cristo, estás observando la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios es ahora desplegada en la persona de Jesucristo, y eso se revela en el evangelio. Así que, por supuesto, que tenemos más privilegio. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés tan solo un poquito de tiempo y a través de un velo. Nosotros podemos ver la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios en Cristo. En Cristo. Y podemos ver a Cristo a través de las páginas de las Escrituras. Así que yo creo que este es el punto principal de lo que nos está diciendo Pablo. Primero, que todos los creyentes tenemos acceso permanente a la gloria de Dios a través del rostro de Cristo. Y segundo, que somos transformados en la medida en que, a través del Evangelio, contemplamos la gloria de Dios. Cuando abres las Escrituras, si las abres buscando al Señor, empiezas a ser transformado. Porque en la medida que contemplamos la hermosura de Cristo, la belleza de Cristo, en la medida que contemplamos todo lo que Cristo es, en esa medida empezamos a atesorarlo, empezamos a descubrir la grandeza que hay en Él, el tesoro que es para nosotros. Y cuanto más admiramos a Cristo y más lo atesoramos, más cuenta nos damos que todo lo que nos pueda ofrecer el mundo no es nada comparado con la gloria de Cristo. Y en la medida que Cristo se va convirtiendo en nuestra necesidad, se convierte en nuestro tesoro, se convierte en nuestra identidad. Y es así como somos transformados. ¿Sabes cuál es una de las pruebas de que estás siendo transformado? Si cada vez en tu vida atesoras más a Cristo. Si cada vez en tu vida Cristo tiene más valor. Eso es una prueba de que estás siendo transformado. Ahora bien, la pregunta es, entonces, ¿para qué sirven todas las disciplinas? Como decía, las disciplinas sirven, pero no son un fin en sí mismo. Sirven precisamente para eso. A través de las disciplinas podemos contemplar al Señor. La meditación, el retiro, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, cualquiera de las disciplinas que practiques, tienen que tener el objetivo de contemplar al Señor. Y necesitamos eso, porque al final del día, tú cuando te levantas de la mañana hasta la noche, si tú no has hecho nada, vas a ser impactado por el mundo. Y al final del día, tu mente, ¿sabes de qué va a estar llena? 100% del mundo, nada de Cristo. Por eso necesitas las disciplinas para contemplar a Cristo y que tu mente se llene de Cristo. Recordamos en Romanos 12 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente se tiene que llenar de Cristo, necesitamos ver a Cristo. Así que las disciplinas, y ahí tenemos que tener cuidado, no son para agradar a Dios. A veces pensamos, así ya Dios estará muy contento. No, las disciplinas espirituales no harán que tú seas más precioso para Cristo. Lo que lograrán es que Cristo sea más precioso para ti. Y cuando Cristo sea más precioso para ti, tu vida estará cambiando, estará siendo transformada.
En definitiva, es la admiración. Es que nuestro Señor es tan glorioso, tan maravilloso, tan hermoso. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él es misericordia, Él es todo para nosotros. Y es la admiración de Cristo lo que nos lleva a ser transformada. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo me atrevo a resumir toda la teología de Pablo en este refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Anda con Cristo, contempla a Cristo y serás como Cristo. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación? Mira a Cristo. ¿Quieres tener fortaleza en las dificultades, gozo en la adversidad, en las pruebas? Busca a Cristo, mira a Cristo, contempla a Cristo, acércate a Cristo a través de las Escrituras, de la oración, del ayuno, de lo que sea. Busca a Cristo. Porque lo hablábamos, la semana pasada lo hablábamos en el grupo. Es maravilloso, los que no tenéis grupo os lo perdéis, ¿vale? Y hablábamos, es que el gozo no es las cosas que Cristo hace. Lo que nos da gozo es lo que Cristo es. Miras a Cristo y tu vida se llena de gozo y tu vida es transformada. Anda con Cristo, contempla a Cristo y serás como Cristo. Ahora, quisiera dejar unos minutos para aprovechar, porque es posible que haya aquí personas que nunca han mirado a Cristo. Siempre hablamos de mirar con los ojos de la fe, ¿eh? Yo no he tenido ninguna visión de estas. Hay quien sí. Pero quizá nunca has mirado a Cristo. Y la oferta para ti sigue siendo la misma. Dios tiene para ti salvación, tiene para ti vida eterna, tiene para ti todo lo que hemos dicho que te puede dar el Señor. Pero Cristo también te ofrece nacer de nuevo. Necesitas darte cuenta de aquello que la ley te dice. Y la ley te dice que tú y yo somos pecadores. Y quizás estás aquí en esta mañana y no te está gustando que yo te diga que hay algo en ti que tiene que cambiar. Permíteme que te diga que supongo que no es la primera vez que lo oyes. Porque todo el mundo sabemos que el mundo tiene que cambiar, que el ser humano tiene que cambiar. Y sería raro que tuvieran que cambiar todos los demás, menos yo o menos tú. Y Jesucristo dijo que necesitas nacer de nuevo, necesitas cambiar. Y para cambiar necesitas mirar a Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces las personas ya les va bien Cristo y quieren aferrarse a Cristo, pero también quieren aferrarse al mundo. Y cuando hablas de aferrarte parece que puede ser, pero ¿y cuando hablamos de mirar? Si Cristo está allí y el mundo está allí, dime cómo puedes mirar a los dos lados a la vez. Y el problema es que quizás en tu vida llevas toda tu vida mirando al mundo, mirando a lo que el mundo te ofrece, a lo que el mundo te da, mirando a los deleites, mirando a los objetivos, al materialismo, al hedonismo, a la comodidad, mirando a todo lo que el mundo te ofrece. Y Jesucristo te ofrece, date la vuelta, arrepiéntete, date la vuelta y mira a Cristo. Y lo que yo te digo es, ¿por qué mirar a un mundo que no ofrece nada? A un mundo que está vacío, un mundo que solo ofrece desesperación, que solo ofrece amargura y que finalmente trae condenación. Y Jesucristo te dice, mira al Cristo y descubrirás un tesoro eterno que no pasa nunca. La pregunta es, ¿dónde has estado mirando hasta ahora? Porque sospecho que la gloria de Dios ha estado a tu alrededor, pero la pregunta es, ¿dónde has estado mirando? ¿Puedes ver esa gloria? Mira, en una ocasión, ya con esto acabo, Jesús experimentó como uno de sus amigos había muerto, Lázaro. Así que fue allí donde donde Lázaro estaba muerto, llegó a la tumba y pidió que abrieran la tumba porque Jesús iba a resucitar a Lázaro. Entonces, la hermana de Lázaro, Marta, le dijo, pero Jesús, que lleva 4 días muerto ya, ¿vale? Este es el contexto. Y ahí Jesús pronunció unas de las palabras más bellas que se han pronunciado jamás y que son para ti hoy, pero también son para mí y son para todos los que estamos hoy aquí. Jesús se dirigió a Marta, se dirige a ti y a mí y dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Lo crees?
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si te das la vuelta a tu vida, vas a descubrir el tesoro que hay. Yo he descubierto, muchos aquí hemos creído y hemos visto con los ojos de la fe la gloria de Dios que ha llenado nuestras vidas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto es lo que Cristo tiene para ti y para mí. La gloria de Dios, mucho más de lo que ningún ser humano pueda experimentar, jamás de nada que le pueda dar el mundo. En aquella ocasión, Jesucristo resucitó a Lázaro, por supuesto que lo resucitó. Y hoy, en un instante, hoy mismo, puede resucitar tu vida, puede darte una vida nueva. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y para aquellos que ya hemos mirado a Cristo, necesitamos recordar todo lo que hemos dicho. Estamos en un proceso, estamos pareciéndonos más a Cristo, lo hacemos en comunidad y necesitamos contemplar al Señor cada día, porque ¿cuál es el siguiente paso en tu transformación? Tú tienes que saberlo. Pero quizá tienes que consagrarte más a Él. Quizá necesitas reconocer a lo mejor y decir, Señor, perdóname, porque aunque te miraba a ti, poco a poco me he ido desviando y ahora no sé dónde estoy mirando. Y a lo mejor necesitas volver a mirar a Cristo. Yo te invito a que tú puedas decirle al Señor, Señor, transfórmame de un creyente. Yo ya sé que tú no quieres creyentes. Señor, transfórmame de un creyente a un discípulo que forma a otros discípulos. Transfórmame para llenar esta tierra de tu gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A ver si te lo aprendes de memoria. Que Dios os bendiga.